Hola, bienvenidos al Consejo de la Bruja. Pues yo soy Alejandra González Chávez. Yo soy Mónica Rosales. Y yo soy Alejandra Usabiaga y nos da mucho gusto estar aquí a las 3 el día de hoy conversando con ustedes. Así es, compartiendo un poco el previo de este primer programa, nos llegó una pregunta de un oyente que nos pregunta, ¿cómo podemos prepararnos para la pérdida de nuestros padres y ayudarlos a que ellos se preparen también, entendiendo que después de un matrimonio de toda la vida, alguno se pueda ir primero? Y que Mm, pues normalmente y seguramente pues siempre tiende a ser así. qué Tremendo difícil. tema. Así vamos a empezar. Mm, Yo voy a decir que a mí el tema de la muerte es una pasión para mí, porque convivo con ella en mi trabajo todo el tiempo. Lo primero que me gustaría decirte es que no se te olvide que la muerte es un paso espiritual en la vida de cualquier ser humano. Y que si has celebrado el nacimiento, las bodas, has celebrado quizás los pasos a la adultez, las graduaciones, los seres humanos somos ritualistas y nos es muy necesario celebrar los pasos en nuestra vida. Es muy importante que dentro de la complejidad que implica, esto también es una celebración en un paso de vida. No es mi intención, evidentemente, que incluir cualquier convicción al respecto de lo que pasa del otro lado, que pues, se puede hablar mucho de ello, pero no es la idea. Pero sí, creo que todos podemos concluir, todos, Ujú. inclusive un no creyente puede concluir, que la muerte es un proceso individual espiritual. Eh, y, y creo que para mí esto es un centro de cómo manejar un asunto así. Eh, Ujú. es una celebración de paso. Qué bonito, me encanta. Yo creo que algo que le compartiría nuestra amiga que tiene esta inquietud y creo que pues al final pues es la inquietud de muchos, eh, justo en esta sala pues tres momentos de vida muy diferentes respecto al tema, tenemos cada una situación diferente, pero que al final pues siempre es parte de esa preocupación. Yo lo he vivido últimamente porque pues, ustedes saben, mis papás han enfrentado temas médicos y pues hemos estado ahí lidiando y pues cada vez que hay una cirugía o que hay algo, cada entrada al quirófano es pues rezar y pedir porque todo salga bien y que la vida continúe, pero al final nunca lo sabes cuando tus papás tienen cierta edad, sobre todo, ¿no? Se acrecenta. Yo creo que lo que le diría, y creo que una parte importante puede ser poner el tema sobre la mesa, hablar de las cosas, porque a veces le tenemos tanto miedo a estas conversaciones, tanto miedo a las palabras, que hace que sea mucho más complicado. Mi papá tuvo una cirugía muy fuerte y el domingo anterior a, a internarlo, pues procuré, comimos juntos y puse como una especie de ofrenda en la mesa y les regalé unos cuarzos a todos y les pedí que habláramos del miedo que teníamos, porque todos teníamos miedo de la cirugía, pero nadie lo hablaba. Entonces creo que se pueden buscar en momentos específicos estos espacios íntimos con respeto, con cuidado, con delicadeza, pero hablar del tema, porque lo hace más grande no hablar. Ujú. Yo creo que es esta visión occidental que nos compramos acerca, primero, de que la muerte tiene que ser una tragedia. Eh, pero esta es una visión occidental. Hay otras culturas que no viven así la muerte. Entonces, creo que somos muy afortunadas las personas que estamos lidiando con el tema de la muerte de nuestros papás cuando somos adultos, cuando ya han tenido una vida completa, cuando ya el camino ha sido recorrido, ¿no? Lo cual no quiere decir que no nos sintamos huérfanos, o sea, huérfanas. Yo todos los días me siento huérfana y todos los días extraño a mi mamá, ¿no? Y todos los días intento hacerla presente. Pero creo que cuando sabemos que se está acercando,
El momento, yo estoy de acuerdo con Moni, hablemos de la muerte. Tengo una muy amiga mía, Cookie Toledo, dice que deberíamos de hablar del morimiento, porque la muerte es verbo, porque nos estamos muriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, y me gusta mucho cómo lo ve, ¿no? Y, y al final, sí me parece que como cualquier situación desconocida nos da miedo, pero esto que dice Moni, hablar de nuestros miedos, hablar de darle la oportunidad a nuestros papás de que piensen cuáles son sus miedos acerca de qué va a pasar con nuestras vidas cuando ellos ya no estén. eh, Abrir el tema de cómo les gustaría que fuera esto, hasta cómo esperan ellos que sea el acompañamiento que les demos. O sea, creo que el día de hoy tenemos miles de recursos. Se puede trabajar en una voluntad anticipada en donde puedan escribir cosas súper concretas, hasta de quién quiero que se quede con mi celular y quién tiene permiso de ver lo que hay en mi celular. O sea, creo que deberíamos de prepararnos para esto, pero desde este recorrido, sobre todo de verdad, cuando no estamos hablando de una muerte de alguien joven, de alguien que se queda con tareas pendientes, creo que es muchísimo más fácil hacerlo. Ahora, también creo que es difícil para las personas que tienen tareas pendientes, no importa la edad. Entonces, yo sí recomendaría, antes que nada, que si hay personas que sabemos que tienen tareas pendientes y les podemos ayudar, pues echarles la manita, ¿no? O sea, si está peleado con su hijo, fulanito, pues a lo mejor poder tener esas conversaciones de si no estaría bien arreglar esa relación antes de que partas a algún otro lugar, ¿no? Pero creo que la clave está en conversarlo, en sí conversar acerca de la muerte, del morimiento, como dice Cookie, pero no sé qué piensan ustedes, Fíjate que además Moni. creo en este tema de la conversación, creo que la palabra es un poder tremendo en el ser humano y puede ser una seda y puede ser una daga. Es, Ujú, tiene tal poder la palabra en nosotros, porque además tenemos que comprender que es nuestra invención, o sea, los animales no hablan, ujú, nosotros inventamos el lenguaje. Una de las cosas que nos identifica como especie es que nosotros hablamos, ellos tienen su forma de comunicación, ¿no? Nuestro lenguaje es complejo y, y además creo que entonces es muy importante, sí, necesitamos hablar, pero ¿desde dónde vamos a hablar? Y para mí hay una sola palabra que puede englobar profundamente, casi, casi creo que es como en Mérida, es pimienta para todo. Esta palabra funciona absolutamente para cualquier proceso. Compasión. Nos cuesta mucho trabajo identificar qué es la compasión, ¿no? A ver, los budistas tienen trabajando en ella 5.000 años, 4.000 y fracción años, intentando determinar y qué es la compasión. Yo, cuando menos, he encontrado una manera en la que puedo aterrizarlo en mi vida de manera súper práctica y es, la compasión es la amabilidad en el proceso. Es ujú, decir, yo estoy pasando por este proceso y yo no puedo negarme este proceso. Yo puedo hablar y creo que soy la única que puede hablar desde ese lugar en este momento aquí. Yo ya no tengo padres. Mi ujú, padre murió hace más de 20 años y mi madre murió hace un poco más de 3 años. Y fueron procesos radicalmente diferentes. Y puedo decir que mi padre pasó 1 año, 7 meses enfermo y cuando murió todos queríamos que muriera, ¿no? Es decir, ya, por favor, que esto se detenga. Y no me da vergüenza decir que hubo una liberación en su muerte y tengo que ser compasiva con esa sensación de liberación en su muerte. Claro, estábamos agotados, tenemos 23 días hospitalizados, ya necesitábamos que la situación cambiara, fuera para un lado, fuera para el otro. Y creo que a veces en una situación tan compleja como es la muerte y la muerte de los padres, se nos olvida que necesitamos ser compasivos en el proceso, en mi proceso, en mis emociones, en mis sensaciones, porque me voy a quedar huérfano. ujú, Cuando murió mi madre, me acuerdo muy bien que me senté con mis hermanos, nos sentamos en silencio como, a ver, vamos entonces, porque no habíamos tenido que hacer eso.
Mi mamá había administrado la muerte de mi papá. Entonces nos sentamos y dijimos, ok, tenemos que hablar. Y les dije, bueno, ahora sí, nos quedamos solos. Y se hizo un silencio y hubo una sensación de acompañamiento en, sí, hay que ser compasivos. Tenemos que solucionar la herencia, la casa, las cosas, pero compasivamente. Y si acompañamos a un padre, ¿qué crees? Está cerrando su vida, está tocando su deficiencia, su enfermedad, su incapacidad, su tremenda vejez, que es una palabra que podríamos hablar después de ella, porque es una palabra tremenda en nuestra cultura. Y tiene mucho de tabú, como dice Hannah. Así como la muerte es un tabú, ¿qué creen? La vejez también es un tabú y es un drama en nuestra cultura occidental. No en todas las culturas la vejez es un drama, ¿no? Entonces, qué importante a mí se me hace que la compasión sea verdaderamente como la forma en la que nos relacionamos. Usemos las palabras como las tengamos que usar. No, ok, eso es necesario, pero siempre desde la compasión. Me encanta porque además creo que una parte compleja en estas conversaciones, en esta segunda parte de la pregunta que nos hacían, ¿cómo los ayudo ellos a prepararse a que uno se va a quedar sin el otro? Creo que ahí también puede haber, como tú dices, toda esta compasión para hacerle, para dejarle ver al que ya es evidente o inminente que se va a quedar solo o al que podría ser, como cuáles son todas esas posibilidades que abre la vida. Creo que cuando hablamos del morimiento, como este proceso que da luz a a otro paso en la vida, a otra etapa, a otro estado de ser, bajo la creencia que tengamos, pero es algo que da paso a otra cosa, ¿no? Entonces, para la persona que se queda viuda, pues también da paso a otra etapa de su vida, a otra etapa de su vida que también es correcta, que también puede tener un lado positivo, un lado luminoso, si le ayudamos como hijos, como familiares, a tomar un poquito de luz en esa perspectiva. Es ¿No? De, que a ver, abuela, podemos hacer esto a partir de este momento, podríamos tomar este camino, la vida podría ser así y dejarle ver que este momento que evidentemente es doloroso, de pérdida para toda la familia, pero también puede tener este cambio donde puede haber otras cosas que puedan ser bonitas, positivas, luminosas. un poco lo que estaba diciendo hace un momento, Hanna, es que esa persona también se está muriendo. Es decir, yo ya me morí a ser hija, yo ya no soy hija de nadie, ¿no? Y es una parte de mi vida que se murió, y no va a revivir, no es Lázaro, no se va a levantar entre los muertos. Yo nunca más voy a ser hija de nadie. Ya fui hija y ya nunca más ocurrirá. Alejandra, hija, está incinerada con mis padres. Entonces, comprender eso es, sí, 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 se está muriendo, pero también se está muriendo el que se queda. Todos estamos muriendo cuando alguien muere. Y en el caso de una pareja, me parece que es tremendo, sobre todo si hablamos de padres que están muriendo porque son ancianos, vamos a decir, wow, yo no sé, los míos no murieron tan ancianos si tenían 40 años juntos. Es decir, llega un punto en donde las personas tienen más tiempo de casados que de solteros en su vida. Entonces, pedirle a esa persona que, ¡pum!, ya, se reidentifique después de esto, oye, espera, se está muriendo algo, está muriendo a ser una persona casada. Es un murimiento, dice Hannah, ¿no? Es muy sabia la palabra. Me Sí. encanta, lo voy a acuñar, Oh, porque ese ay, cookie, usa. es increíble, ¿no? Esa persona también tiene un murimiento. Vamos a acompañarla en su murimiento también. Ujú, claro. ¿Qué pasa, Moni? Bueno, Y podemos hablar en estas conversaciones de todos los movimientos que existen. Y creo que esa puede ser una buena puertita de entrada, ¿no? Hay sí. movimiento en la manzana que ya tiene un pedacito negro y va a continuar con el movimiento hasta que ya no se pueda comer. Hay movimiento en una pareja cuando se divorcia. Entonces, podemos poner sobre la mesa la conversación en ese sentido. Una persona que pierde su trabajo también pasa por esa fase de algo que se está muriendo, de algo que está perdiendo. Y hablar de todos estos temas nos deja ver además todas las cosas que perdimos durante todos los años de nuestra vida. Evidentemente hay muchas que son más fuertes que otras, pero todos hemos pasado por estos procesos de pérdida y los hemos superado y hablar de ellos también creo que nos da una perspectiva que nos pone un camino diferente. Y yo sí diría que para cuando estamos hablando de una pareja que se ha acompañado durante tantos años,
creo que hay cosas muy terrenas con las que sí podemos ayudar previamente. Evidentemente, el dolor, como dice Ale, la identidad va a cambiar y quién soy va a cambiar, ¿no? Porque yo me conozco a mí misma desde este lugar de pareja, de acompañamiento, de nuestras dificultades, de todo esto, y ahora tendré que reconocerme desde otro lugar. Sin embargo, hay cosas como muy terrenas y voy a decir que haya un testamento hecho, que no sé, que se sepa dónde están las cuentas, que se sepa dónde está la factura de tal o cual cosa para que las cosas sean más ligeras. O sea, no hay que dejarle una carga como demasiado grande en cosas terrenas a la persona que se va a quedar, porque de todas formas tiene muchas cosas que resolver. Y el duelo no le va a permitir hacerlo como de una manera tan fácil. Si de entrada se tienen esas cosas habladas, reconocidas, y como muy en la tierra, creo que hacemos el proceso más fácil. Pero nuevamente, o sea, tenemos que hablar de la muerte y de la muerte como proceso, no de la muerte como fin. Porque al final nuestra tarea es relacionarnos con nuestro ser querido desde este nuevo lugar, porque el morir no hace que se desaparezca Así el es. vínculo va a seguir siempre, pero tengo que generar esta nueva relación con mi ser querido. Sí, ¿Cómo me va a acompañar de ahora en adelante? Ya sí, no físicamente, pero me va a seguir acompañando, es parte mía, sí. está allá adentro de mí. Ujú. Entonces, sí, este proceso es el que es complicado. Yo no creo en estas historias de suéltalo y déjalo ir y ta, ta, ta. No es cierto. O sea, la persona va a continuar contigo siempre. No sé, Ale González, si tú lo ves de una manera No, diferente. completamente, ¿no? La gente a mí cuando me busca para hacer sesiones de conexión con el otro lado, eh, siempre les digo, a ver, mi pregunta siempre es, ¿cómo está tu relación con él? Y me miran y me dicen, pero está muerto. Y le dije, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Tú te has estado relacionando. Yo no sé ustedes. Yo me despierto en las mañanas y hablo con mis papás. Sí, Y a claro. veces voy manejando en el coche, escucho un ruidito, ay papá, ¿esto qué será? Claro. Y si estoy frente a un asunto de mi trabajo, ¿qué diría mi mamá? Es decir, la relación siempre continúa, ¿no? Y creo que esto además es muy interesante porque la muerte de los padres, Ujú, pensando que estás acompañando a tus padres a morir, sabes que estás por despedir a la única persona que ha estado en tu vida siempre, ujú. siempre, desde que naciste. Es la única persona que conoce la historia entera de tu vida. Entonces, es una muerte muy profunda, un hijo, ¿no? Sí, sí, voy a decir, es terrible tal vez lo que voy a decir, pero perdón, querida audiencia, aquí, por favor, levanten la mano si yo estoy equivocada. No es lo mismo el padre que la madre. Yo quise mucho a mi papá, pero la orfandad materna no se parece a nada a lo que yo haya vivido antes. Cuando se muere tu mamá eres doblemente huérfano. Pero yo creo que en este punto, bueno, cuando muere mi madre, me detengo y digo, bueno, ya la persona que me conoció desde el principio, que contuvo mi existencia desde el principio ya no está, también yo adquirí una conciencia interesante y es, acabo de pasar a la línea de enfrente. Ah, qué Y bueno. entonces confrontamos con nuestro propio proceso de desaparición, ¿no? Y en ese aspecto, retomando lo que decía Ana, qué importante, si yo me levanto en la mañana y mi casa es un desorden, ¿cómo inició mi vida? Fatal. Si yo me levanto en la mañana y mi casa es un orden y mi closet es un orden, y entonces inicio la vida natural, ¿no? Y creo que con la muerte es igual. Creo que la muerte de los padres nos muestra, ¿y yo qué voy a querer? ¿Yo qué voy a querer más adelante? Y yo estoy de acuerdo contigo, yo hasta la fecha sí, ya ustedes me conocen, querida audiencia, conocerán.
que soy malérrima en cosas de diseño y soy malérrima porque yo me puedo hacer vestidos con telas de cortinas y de sillones. O sea, yo no sirvo para eso. Entonces, sí, Nadie puede, Ale, solo pasa en las películas. sí, no, nadie puede, pero yo, créeme que lo podría intentar. Pero si llego a comprar unas cortinas, lo primero que hago es preguntarle a mi mamá, mami, ¿cuál de estas te gusta? Y siempre podré escuchar la voz de mi mami diciéndome, la más neutra, mijita, la más neutra. O sea, porque sé que eso me diría, ¿no? Que es lo que dice Ale. O sea, el vínculo ahí sigue. Y más siendo pareja. O sea, yo sí les puedo decir que yo sí creo que, digo, yo lo vivo porque mis papás tuvieron una relación maravillosa, envidiable, de esas relaciones de película. Y y obviamente sí creo que para mi papá ha sido muy difícil quedarse sin mi mamá, ¿no? Es un hombre súper valiente que enfrenta la vida con muchísima valentía y que sigue, todos los días intentando vivir el día, pero creo que algo que ha aprendido a hacer mi papá es vivir solo por hoy, porque solamente tiene el hoy y si creo que si pensara a futuro le dolería mucho seguir pensando cuánto tiempo más va a estar sin la presencia física de mi mamá, ¿no? Y sí, ha tenido que aprender a hacer cosas que pues no las hacía solo, que no hacía, ¿no? Y nosotros tratamos de ser mucha compañía para él, eso sí creo que es importante y como no soltarlos, o sea, el ver hasta dónde dan sus capacidades dentro de la soledad que les toca vivir. Creo que como hijos sí es una responsabilidad nuestra el estar al pendiente de hasta dónde pueden. Tampoco los tenemos que cargar ni les tenemos que resolver todo, Exactamente. ¿eh? Y, No, no. y sin que pierdan el lugar de padres, ¿no? Porque Así es. qué fuerte y qué dignificante es que se me siga reconociendo en el mismo sitio, porque creo que mucha gente cae o comete ese error, ¿no? Ahora voy a maternar a mi madre. Pues, No, 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 no. Y además tu madre se va a sentir muy incómoda. O sea, no me digas cómo hacer lo que he hecho siempre. Acompáñame a claro. hacerlo para redefinirlo, ¿no? Y Claro, también, y además, perdón, no, adelante, adelante. en este dejarlos hacer las cosas, también les permitimos seguir siendo autosuficientes en muchos sentidos. Entonces creo que esta combinación correcta del acompañamiento, del amor, de vivir esta nueva etapa que se vive cuando ya necesitan más de nuestra presencia, junto con permitirles ser autosuficientes para que sigan haciendo las cosas, ¿no? Hace poco hubo por ahí algún estudio donde hicieron esta prueba donde algunas personas de la tercera edad, algunos les hacían todo y a otros les pedían así que todo lo hicieran, ¿no? Sube tu maleta desde que llegaron al lugar, sube tu maleta y haz esto y hasta con un poco como de exigencia. Y pues las personas que tuvieron que hacer todo aumentó su masa muscular y se hicieron más autosuficientes comparado con las personas que les estaban resolviendo todo, que disminuyó su masa corporal, porque los ayudamos al permitirles hacer sus cosas, al permitirles seguir ocupando ese lugar de padre. Ustedes acaban de decir algo que me parece brutal, porque les decía que tenemos tres panoramas distintos. Yo aún tengo a mi papá y a mi mamá, que han enfrentado temas de salud, pero que están en excelente estado, que yo creo que todavía los tendré por algunos años, pero al final pues ya lo ves como esto que está por ahí, en un futuro más cercano, en algo que ayer no veía, pero que hoy ya lo voy viendo más cercano. Y hay dos cosas aquí que resaltan para mí. La primera es como irme preparando para esa etapa en donde sé que estaré más presente en su vida y entonces desde donde yo me ubico para estar más presente en su vida y que podamos tener esta armonía y resolverlo como familia, ¿no? Será que a veces sea yo, a veces mi hermano, a veces mis hijos. Ya cuando la familia tiene pues a los hijos y a los nietos, hay muchas personas que están ahí disponibles para acompañar a nuestros padres. Y también esta otra que dijeron que nunca la había pensado, que ustedes que tienen esta comunicación con sus padres que físicamente ya no están, pero siguen teniendo una relación con ellos. Yo nunca había reparado en eso. Y entonces es como si los tuvieras más.
Es como si en este momento que te comunicas, porque yo nunca hablo con mi mamá, porque pues la tengo, le llamo por teléfono cuando necesito algo de ella y no soy muy cercana, que no suelo ser tan cercana a mis papás de llamarles diario. Es así mi personalidad y mi manera de ser. Pero me llama mucho la atención que digan esto las dos, de cómo en cualquier situación de la vida se comunican y le dicen, y entonces además puedes construir esta relación pues desde un lugar que es totalmente positivo, porque no hay respuesta, ¿verdad? Pero sí la hay, porque esto se llama el otro internalizado y tú conoces la voz de tu ser querido. O sea, Pero solo te responde la positiva, me imagino, no, 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 también te ¿no? regaña. O sea, por supuesto que te regaña y por Yo supuesto por eso estaba feliz, pensé que así iba a ser. no. entonces, bueno, a ver, hay muchísimo que decir en este tema. Creo que estoy muy agradecida con esta persona que nos mandó esta pregunta tan íntima. Quiero que me diga o quiero que nos diga si resolvimos algo y si le ayuda, y si no, que nos diga qué nos faltó. Así como también quisiera que todo el que nos está escuchando nos pueda decir y qué consejo quisiera tener. ¿Cuál es su duda y su pregunta? De verdad, comiéncenos a escribir, no nos da pena ningún tema. Iremos eligiendo conforme vayan llegando. Y pues no sé, ustedes, yo me tengo que ir Yo a nada más, trabajar. ¿ya? Yo quiero decir dos cosas. Escríbanos, por favor, a el consejo de la bruja @gmail.com para que podamos recibir sus dudas, cuestionamientos, preguntas, temas. Eh, y bueno, agradecer infinito el que sean parte de nuestra comunidad, queridas brujas, porque todas somos brujas, todos somos brujos. Y agradecerte, Moni, Ale, esta conversación del día de hoy. Y pues bueno, seguiremos en una próxima. Y ya corre, Ale, porque se te hace tarde. Moni. Muchas gracias, Ale, Hanna. Síganos, por favor, en nuestras redes. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Spotify, como el Consejo de la Bruja. Escúchenos, denle like y por favor escríbanos, pregúntenos cosas, porque este espacio es para nosotros porque nos encanta hacerlo, pero también para ustedes. Claro. Chicas, Bye. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.